vamos a Bolivia, estamos viviendo la Copa Sudamericana y saludamos al profesor Eduardo Villegas, el director técnico de ese equipo de San José, un histórico técnico boliviano que muy amablemente nos atiende en nuestro espacio de las voces del fútbol en Colombia. Profe, ¿cómo le va? Gracias por la atención, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, gracias por la invitación, siempre es bueno tener esta conexión entre países, el fútbol genera esta hermandad y esta posibilidad de saber un poco más ustedes de nosotros y nosotros de ustedes, un gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor, y de nuevo gracias por la amabilidad de dedicarnos un ratito. ¿Cómo está el tema del viaje, profesor? ¿Cuándo se trasladan a nuestro país? Partimos hoy por la noche desde Oruro hacia la ciudad de La Paz, que serán entre 3:30 y 4 horas de bus. Vamos a Bolivia. A las 3 de la mañana de Bolivia partimos hacia Bogotá. Llegamos como a las 6, a las 9 estamos partiendo de Bogotá a Pereira. Y de Pereira en bus, lo que la distancia nos demande, no sabemos exactamente, pero nos han dicho que vendría a ser 1 hora y media nada más en bus reitero, de Pereira a Manizales. Menos, profe, es 1 hora. ¿Menos? 1 hora, sí señor, con una carretera qué bueno. en muy buenas Ajá. condiciones, doble calzada, eso sí, se tienen que preparar porque está haciendo mucho invierno en Colombia. Profe, ¿y por qué ese viaje tan extenso desde Oruro vía terrestre a Bolivia, a La Paz, perdón? Porque no hay un vuelo regular a La Paz, no tenemos línea aérea. Se va por otra ciudad, se puede ir a Cochabamba o a Santa Cruz y después a La Paz, pero son solo 200 kilómetros, 230, pero se hace un poquito moroso por el tráfico también, ¿no? De las ciudades, de salida y de llegada a cada departamento. Entonces se demora un poquito ahí, pero bueno, es lo que tenemos. Claro. Bueno, profe, primero hablemos de usted. Usted tiene una dilatada trayectoria desde el 2002, cuando empezó, pasado por casi todos los equipos bolivianos, el técnico más ganador en Bolivia, tiene todos los resultados del mundo. Usted ascendió a este equipo, se fue y ahora vuelve. ¿Qué se encontró, profesor? ¿Qué equipo había visto en los partidos de San José con su colega argentino? ¿Y qué encontró? Y por supuesto, imagino cómo están de contentos después del resultadazo ante Flu en el Hernando Siles. Bueno, sí, tenemos esa carrera que usted más o menos ha mencionado. Sí hemos sido parte de este club en el ascenso. Una etapa realmente muy, muy bonita porque, digamos, mi persona y mi cuerpo técnico nos arriesgamos a bajar a segunda división, ¿no? A dirigir en segunda división y con la idea de ascender. A nosotros ya nos había ido bien antes en esta ciudad con otro club, el que se llamaba San José, nada más, San José de Oruro. Este es otro club, es Gualberto Villarruel San José, y nos animamos, afrontamos el reto, armamos un equipo bien de cero, nos habían dado un plantel y cambiamos como a 18 jugadores, y bueno, y así con una historia muy bonita de fútbol y de trabajo, logramos el ascenso. Después tuvimos que dejar el club por factores que no conviene mencionarlos ahora mismo, pero nos tocó volver. Quería decir que cuando nos fuimos dejamos un plantel muy bien estructurado, un equilibrio en todas las líneas de jugadores entre jóvenes y experimentados, muy buena, y nada, pues creo que ese grupo de gente logró, digamos, una posición como para jugar después la posibilidad de entrar en Copa Sudamericana. Eso lo lograron estos chicos que están ahora acá, y bueno, con mérito propio, ¿no? Con mérito propio, porque le ganaron a Aurora, que es un equipo que estaba
bastante bien conformado y con perspectivas mucho mayores. Hemos encontrado un plantel un poquito caído anímicamente porque los primeros resultados en Libertadores y en el torneo local no fueron los resultados. Tendría que decir que probablemente no engranaban todavía en la idea de juego que quería su entrenador. No, el fútbol no era, digamos, que el que querían todos, y que tampoco ese es el que gustaba un poco a la gente, ¿no? Entonces, hubieron dificultades, nos llamaron y accedimos con mucho gusto, porque sabemos de estas líderes, de este club, de esta ciudad que es muy futbolera, pero también tengo que decir que tuvimos oportunidad de dirigir otros clubes importantes del país, en Santa Cruz, en Cochabamba y en La Paz, pero bueno, nos decidimos por porque lo conocemos y porque también había quedado algo pendiente ahí de el ascenso y no poder dirigirlo en primera división. Ahora hemos logrado un primer resultado internacional importante y por supuesto nos tiene muy contentos a todos. Claro, profe, es una deducción a la distancia. Usted lo puntualiza, me imagino que los anímicos estaban muy caídos, la goleada en Río, la derrota ante el Once en condición de local, no poder sumar tampoco ante Unión Española, y ahora encuentran un aliciente independientemente de la formación que colocó Flu. ¿Cuál es su sello, profe? Porque hemos visto ya una faceta de San José y vimos otra también ante Flu, hay que decirlo, pues que no llevó la titular como sí lo hizo el equipo brasilero a Manizales. ¿Con qué San José nos vamos a encontrar de su mano, profesor Villegas? Bueno, vamos a intentar jugar al fútbol. Me gusta tener posesión de balón, me gusta defender bien, me gusta atacar, pero bueno, hoy mismo un aspecto que no debería decir, pero lo tengo que decir, es que hemos encontrado un equipo con jugadores con un nivel físico un tanto bajo. Nosotros queremos como idea de juego. No quiero como manifestar como que no es lo que, o que el cuerpo técnico anterior había trabajado mal. No, a mí me parece que trabajaron bien, pero nosotros necesitamos un ritmo de juego, una intensidad mucho más alta, que los jugadores lo tienen, pero lo tienen como escondido, digamos, no lo tienen ahí sin sacarlo a la luz. Estamos trabajando en ello y bueno, ustedes saben que el acondicionamiento demanda un tiempo, ¿no? Y hoy mismo no lo tenemos, pero yo auguro que vamos a mejorarlo. Ojalá que nos sirva la mejora todavía para la Copa Sudamericana, y si no en su defecto, pues para los 2 torneos que tenemos en casa, ¿no? Claro, estamos hablando con el técnico del equipo San José, el profesor Eduardo Villegas. Sí, profesor, un gusto, un saludo muy especial. A ver, profesor, lo último que nos responde me da pie para consultarle por los objetivos, porque mirando algunos diarios en Bolivia, decía que la prioridad de San José a partir de su llegada era recomponer el camino, pero enfocarse en liga, en el torneo local, a partir también de los resultados que se habían sacado en Sudamericana, donde hasta las 3 primeras fechas solamente había un punto de 9. Pero sigue siendo así la prioridad del torneo local, y cómo miran el asunto de la Copa Sudamericana. Buenas tardes, sí, gracias. Sí, en realidad el objetivo es el torneo local, en los 2 torneos, porque hay 2 torneos, uno que va a ser para clasificación a Sudamericanas y el otro para los campeonatos, ¿no? Para el título, y para Copa Libertadores, perdón. Sigue siendo ese el objetivo, pero digo yo que todos los clubes bolivianos nos preparamos y luchamos un puesto y logramos alguna clasificación para jugar Copa Sudamericana o para jugar Copa Libertadores. Estamos en Sudamericana y queremos aprovecharlo al máximo.
al máximo. O sea, a mí me encanta dirigir competencia internacional porque es el verdadero nivel del fútbol sudamericano, no el doméstico, el nuestro, eso lo digo claramente. No estoy desmereciendo, pero lamentablemente estamos ahí muy bajos. Pero nos encanta jugar torneo internacional. Y yo digo que si haces bien en el torneo internacional, quiere decir que vas en crecimiento, que vas en progreso. Y ese progreso tenemos que plasmarlo después, yo digo, en la Copa Bolivia, ¿no? En competencia local. Es un buen parámetro, son equipos importantes, grandes, imagínense, el de ustedes, Once Caldas, es campeón de copas, Fluminense ni hablar, y bueno, también está Unión Española, que tiene un alto nivel en Chile, por eso ha clasificado, así que es para nosotros muy motivante jugar este tipo de partidos que nos hacen y nos provocan un crecimiento futbolístico importante. Bueno, a propósito, profesor Villegas, con el saludo cordial, regáleme un concepto, por favor, a nosotros y a los oyentes a esta hora, a los miles de oyentes, del rival del día jueves, el Once Caldas. ¿Qué concepto le merece? Bueno, yo lo he estado mirando antes y es un equipo muy dinámico, ¿no? Muy dinámico, con muy buen pie. Tiene jugadores muy, muy inteligentes para jugar al fútbol. Y tiene un delantero que es extremadamente peligroso para definir, ¿no? Para definir, Moreno. Entonces también lo tienen a Gilbert Álvarez, que si entra y agarra ritmo ahí, acá en Bolivia ha hecho muchísimos goles. Pero es un equipo de mucho cuidado, de mucho respeto. No voy a, digamos, descubrir mayores virtudes y mayores elogios en ese equipo, porque ustedes los conocen, pero nosotros así de un vistazo de los partidos que los hemos visto jugar en Copa Libertadores y en el torneo local, el último contra Millonarios, más allá de haber empatado, es un rival muy, muy fuerte. Profesor Villegas, con el saludo cordial, ya hablaba el director de su currículum y su hoja de vida, pero no deja de ser complicado recibir un equipo con problemas tanto a nivel doméstico como en el torneo internacional que se disputa. Sí, desde luego. Y en realidad no agarré el equipo antes porque se venía, por ejemplo, Fluminense en el Brasil. Ya teníamos conversaciones con el presidente del club, pero le dije que no, cómo iba a ir yo al Brasil sin entrenamiento, ¿no? O sea, de un día para otro quería el presidente que si yo me haga cargo y no acepté porque, bueno, somos conscientes de que el fútbol necesita siempre un pequeño trabajo, más allá de que no puedan ser cambios demasiado diferentes de un entrenador a otro, pero siempre uno necesita un tiempo para inculcarles a los jugadores más o menos el modelo de juego que pretende implementar. Así que sí, he tomado ese riesgo, sé que es difícil, pero también vamos a tener tiempo porque ahora mismo va a haber un receso por eliminatorias y vamos a poder ahí mismo hacer un trabajo físico que es el que queremos y probablemente también provocar algunas incorporaciones de jugadores bolivianos y si es posible también de un par de jugadores extranjeros. Profe, muy buenas tardes. Profe, ¿cómo plantearle ese equipo al equipo Once Caldas, valga la redundancia, en Manizales, ya que usted lo viene estudiando muy bien y también lo vio en Bolivia después de ese 3-2 que se trajo el Once Caldas del Hernando Siles? Bueno, tendríamos que intentar cortar su juego en mitad de cancha. Son, decía hace un momento, muy hábiles, tienen buen pie, manejan bien el juego y a través de ello van generando siempre
posibilidades de convertir, ¿no? Creo que tenemos que evitar que Moreno pueda manejarse con libertad, y cuando digo libertad me refiero a no darle demasiados espacios cerca del área o dentro del área, porque si no convierte todo lo que le llega a los pies, normalmente él lo lanza hacia portería y ahí es muy difícil a veces contrarrestar su calidad de definición. Entonces tenemos que quitarles los espacios a los que generan fútbol, también por las bandas, y por supuesto a Moreno y a los que lleguen ahí por la parte central de la ofensiva de Once Caldas. Tres en una para finalizar, profesor, agradeciendo su tiempo. Escuchándolo, ¿se imagina el partido en un bloque bajo, bloque intermedio, profe, por la intensidad que usted le quiere dar a su equipo, pero entendiendo que en lo físico no están al tope y que aquí no van a sufrir de altura, porque la altura nuestra es altura media y ustedes vienen pues en ese tema sobrado? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿trae el mismo grupo, profe, el que ya hemos visto, o va a presentar novedades sin que nos dé la titular, obviamente? ¿Y cómo ve el grupo? ¿Cómo ve el panorama del grupo numéricamente? Bueno, vamos a intentar hacer un bloque medio, ¿no? No vamos a hacer un bloque alto, eso es seguro. Vamos a intentar el bloque medio y el bloque bajo, ¿no? Vamos a tener ahí seguramente espacios que vamos a intentar ocuparlos de buena manera, con dinámica, a través de alguna posibilidad de recuperación, y también procurar lastimar al rival. Yo veo que el grupo está digamos, como más definido entre Once Caldas y Fluminense para las posibilidades de clasificación, y está entre nosotros y Unión Española un poco más para ver quién puede quedar, digamos, segundo, tercero o último, ¿no? Nosotros tenemos 6 puntos para que los vamos a jugar, que sé que son difíciles, pero también digo que no es imposible que podamos sumar. Así que pero soy consciente de que está un poco más definido para uno de los dos, ¿no? Para Fluminense y para Once Caldas. ¿Y el grupo, profe, trae la misma base que hemos visto o va a tener novedades? La misma base, tenemos un plantel ahí en este caso 23 jugadores, tenemos 24, un muchacho que no ha venido porque está solo para torneo local y no está para Libertadores. Sí tenemos algunas variantes ahí que queremos implementarlas, que estoy seguro de que van a tener una muy buena respuesta, porque han ido evolucionando en su juego y en su condición física. Así que ojalá podamos tener un plantel, como dije hace un momento, más dinámico y que pueda hacer frente al potencial que tiene Once Caldas. Bueno, profe, muy bien, excelente. Le agradezco mucho por su tiempo. Que tengan un muy buen viaje, profe. Ya nos lo cuenta usted. Viaje en bus hasta La Paz, de La Paz a Bogotá, de Bogotá a Pereira y otra vez bus a Manizales. Los vamos a estar esperando con las puertas abiertas. Esta es la ciudad de las puertas abiertas en Colombia, con una gente muy culta, profesor, y los vamos a estar esperando para atenderlos como ustedes nos atendieron en La Paz, de la mejor manera. Muy buen viaje, profe, y gracias por su tiempo. Muy amables a ustedes, muchas gracias. Va a ser un gusto conocerlos allá. Buenas tardes.